Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, ahora sí. A ver, ahora ¿Me sí te escuchas? escucho. Está complicado Ah, Zoom, mal Zoom hoy, ¿eh? Muy mal Zoom, ¿eh? Vamos a tener que ¿Ahora me hacer una escuchas? demanda. Ahora te escucho, sí. Sí, sí, te escucho. Vamos a tener que Bueno. demandar a Zoom. Vamos a hacer una demanda, Felipe. Muy mal Zoom hoy. Zoom, digo, ¿no? La aplicación se desconfiguró, no sé, se desconfigura. No es culpa de nadie esto, ¿eh? No es culpa de nadie. Está haciendo todo lo que puede también Jorge, un crack. Va bien, me reconfiguró lo que pudo, pero estaba todo bien, pero no te salía el sonido. Y se desconfigura, ¿viste qué va a hacer? Es así. Bueno, hay varios temas, ¿no? Este es un tema, no sé si quieres agregar algo más, pero ya se resolvió. Está el tema de la educación, La ¿no? verdad que Paro eh, por una escalera que no dejaron arreglar. realmente, Rubén, es una situación surrealista la que se vivió en el IABA. Pues vos fijate por qué se origina todo este conflicto. En el año 2009 se le hacen determinados arreglos al liceo Ujú. y se resuelve abrir con buen criterio la puerta de José Enrique Rodó, ¿no? Que es Ujú. la escalinata que todos conocemos, Sí, pero a su vez se resuelve clausurar la puerta lateral del liceo, que era por donde se entraba hasta ese momento, que es la puerta por Eduardo Acevedo, ujú, y como queda un espacio vacío, digamos, en ese hall de entrada, resuelven que los estudiantes tengan su local gremial en ujú, ese hall de entrada. ujú, De modo que hay una decisión de las autoridades de cederle ese espacio a los estudiantes. ujú. Y ahí se produce el profundo error, ¿no? De en un edificio emblemático como el IABA, gigantesco como el IABA, con 2.000 estudiantes, Sí, cerrar una puerta lateral está absolutamente desaconsejado porque atenta contra la seguridad claro, del local, ¿no? claro. Eh, Pasaron los años, hace un par de meses, un equipo de arquitectos de secundaria visitó las instalaciones del IABA y lo primero que dijo, señores, hay que abrir esta puerta Claro, por una cuestión de seguridad claro. y también por una cuestión de accesibilidad, para poder instalar una rampa de accesibilidad al centro educativo. Y bueno, y eso en definitiva fue lo que generó el conflicto. Los inspectores le trasladaron al director, bueno, la necesidad de que se proceda, había que dialogar con los estudiantes, no para quitarles el local gremial, sino para que se trasladen a otro local. Y efectivamente ese fue el planteo. Y así consta en un acta oficial, con ese Así consta en un comunicado acta, que la firma, ¿no? El director y también el centro de lo, estudiantes. sí, la firman los estudiantes, los inspectores, el Mm. director. O sea, lo que se le ofrece a los estudiantes es, muchachos, por una cuestión de seguridad, Claro, tenemos que abrir la puerta lateral porque si hay un incendio en el IABA, y es un incendio en la parte delantera, no tienen puerta para es, salir, van a tener es, que tirarse por las ventanas. Hay una claro. cuestión de seguridad del centro educativo. Sí, sí. ¿Y qué era lo esperable por parte del director? Bueno, que tratara de mediar, que tratara de convencer a los estudiantes de que lo que se estaba planteando era absolutamente razonable, que no era Claro. ninguna persecución contra el gremio de estudiantes. Pues bien, los estudiantes asumieron un rol intransigente, dijeron que eso no era negociable, que de ninguna manera entregaban ese espacio, y el argumento era un argumento, si se quiere, histórico-simbólico. Los Mm. estudiantes decían que por esa puerta de Eduardo Acevedo se entraba en la dictadura y se llevaban estudiantes y que no querían que eso vuelva a ocurrir, entre paréntesis. Sí, Por y esa puerta agregaron, también se entró en democracia.
Yo fui También, estudiante del IABA en el año claro, 99 y claro, entramos todos por la puerta de Eduardo Acevedo. claro. Pero bueno, la actitud del director, ¿cuál era? La actitud del director, en vez de hacerlos entrar en razón a los muchachos, Mm, se puso del lado de los estudiantes mm, y dijo que era absolutamente innecesario abrir esa puerta. Recomendación que habían hecho los servicios técnicos de arquitectos de secundaria. claro. Y dijo que no iba a permitir que los estudiantes sean desocupados. Y Sí, esto lo dijo justamente frente a sus jerarcas inmediatos, que son los inspectores. Y exacto. agregó en esa acta que después firmó que bajo ningún concepto él iba a acatar las Mm, resoluciones de secundaria que se le estaban comunicando. Entonces, sí, es evidente que el director incurrió en responsabilidad disciplinaria. Los directores están sujetos a jerarquía, hay amplísima normativa que claro. así lo establece. Por tanto, el sumario era preceptivo. Eh, Cuando la jurídica de secundaria tomó conocimiento de esta acta, en sí, donde el director firma todas estas cosas que mm, estoy reseñando, le sugirió a la directora Cherro, mire, acá hay que hacer un sumario, pues si claro, usted no hace un sumario, es usted la que está en claro, omisión. Y claro, eso fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, después de eso, toda la tormenta en un vaso de agua que vimos, que bueno, que el Frente Amplio aprovechó, porque claramente acá, Rubén, hay una intención de incendiar la pradera. Entonces, sí, se tratan de generar chispas para incendiar la pradera, para oponerse a la sí, transformación educativa. Y es lamentable la manija que se ha dado, cómo se ha politizado este episodio, sí. con la Derivan presencia. un episodio, ¿no? Derivan un episodio, como tú bien estás explicando, meramente administrativo, que obedece al principio de jerarquía de funcional, porque como tú decís, hay una amplia normativa que establece las jerarquías administrativas, si no viviríamos en un caos, en una especie de anomia o de anarquía. Si todos pudieran resolver a su manera, bueno, el director del IABA, quien aceptó en primera instancia esa disposición a través de un acta que le comunica el informe técnico de los arquitectos que era necesario desocupar ese hall de entrada, ese salón, porque había que abrir esa puerta lateral porque era un peligro. Bueno, acepta incluso, firma aceptando eso, y también los alumnos, y cuando van las autoridades se opone a que se empiece a hacer las obras y dice que él es el que va a decidir, ¿no? Como tú dices, él iba a decidir, y delante de los estudiantes dijo que se queden tranquilos, que él iba a decidir si convenía o no hacerlo, como si fuera una especie de propietario, cuando es un, digamos, funcionario sujeto a jerarquía. Y hay ahí un hecho claro, como tú decís, determinante, flagrante de insubordinación. No le quedaba otra que preceptivamente aplicar el sumario a jurídica. Y de, Totalmente, y totalmente. de eso se hizo este lío, ¿no? Se hizo esto surrealista. Totalmente, pero además, a partir de este episodio, pudimos conocer que el director no tenía dominio sobre el centro educativo. Vimos lo que era ese salón gremial absolutamente vandalizado, un monumento histórico nacional como es el IABA. Hasta se puede suponer, esto conjeturo yo, ¿no? Se puede suponer que hasta hay una omisión a la función, digamos, la responsabilidad inherente de la función, que es, por ejemplo, cuando se descubre que las llaves de ese hall estaban en manos de los estudiantes, que era un juego de tres llaves, donde ellos eran los custodios de ese lugar, que abrían y cerraban y controlaban ese lugar, sin control del director del IABA, que es quien tiene que tener el control de todo el instituto. ¿Cómo va a darle llaves a estudiante un director de un liceo? ¿No? Pero bueno, claro que sí, eso establece claramente la normativa. Es responsabilidad de los directores, como máximas autoridades del centro Claro, educativo, velar en primer lugar porque las instalaciones del centro, sean bueno, seguras. se preserven, ¿no? Claro, Y todos vimos lo que era ese salón gremial, ¿no? Absolutamente vandalizado. va, Y después que el director no tenía dominio sobre los espacios del centro, porque no tenía llaves. O claro. sea, las llaves del salón gremial las tenían los estudiantes y el director no tenía llaves. O sea, si mañana ocurría un desastre en el IABA Pa, y se quería abrir esa puerta, el director no lo podía hacer porque no tenía forma de hacerlo. claro, claro. Entonces, esto da cuenta, Rubén, de, bueno, un director que
no ejercía su rol como debía ejercerlo. Claro, Por eso el sumario, o sea, el sumario es de precepto en este caso. sí, sí, ¿Y por qué es con separación del cargo y retención de medios sueldos? Porque lo establece la normativa. exacto, Cuando hay la presunción de una falta administrativa grave, exacto. es de precepto que sea con suspensión y retención de Hay una medios sueldos. medida precautoria de suspensión, ¿verdad?, del funcionario, que eso se aplica inmediatamente, ¿no? Es como una medida precautoria. Se lo suspende en la función, incluso se le agrega esa suerte de medidas preliminares que es la rebaja de los saberes salariales hasta en un plazo de 6 meses, al 50%, que incluso eso puede ser restituido, ese A ver, salario. por supuesto, si se advierte que no hay responsabilidad Si del se advierte que director, no hay responsabilidad, eso, claro. Porque hay que eso aclarar puede ser a la gente, restituido. Felipe, que el proceso administrativo es un proceso también complejo, largo, no se agota así nomás. Él tiene recursos también, puede presentar sus recursos, Tiene puede todas haber las garantías todas las garantías. para defenderse, por supuesto Claro, que sí. Lo claro, que claro. pasa es que aquí se ha querido armar un tsunami en una cuchara sopera, ¿no? Y porque Dando manija, claro. utilizando a los estudiantes, porque ¿qué tenían que hacer senadores y diputados del Frente Amplio en la ocupación del IABA? ¿Qué tenía que hacer Fernando Pereira? Que ahora dice que fue, pero no fue a hablar con los... Aquí fue Fernando Pereira, pasaba por la puerta, vio luz y Porque que se... yo sepa, por amigos que tengo, los hijos no van ahí porque van a un instituto privado, que sé cuál es. O sea, se envía a un instituto privado, o sea que no sé qué vínculo puede tener Pereira con el IABA. Pero vamos a otros episodios respecto a esto. Salgamos un poquito del aspecto este más técnico, que creo que queda claro para la audiencia, que se trata simplemente de un mero trámite administrativo preceptivo de acuerdo a un acto de insubordinación de un director que en vez de ponerle razonabilidad al tema, no, exacerba el ánimo de estudiantes, adolescentes, que dispusieron un discurso histórico simbólico ante un hecho eminentemente de gestión administrativa. Era simplemente reparar una escalera, hacer una rampa para posibilitar el fácil acceso de gente con dificultades físicas y arreglar ese tema por seguridad del IABA, ¿no? Es decir, abrir esa puerta lateral porque una trampa mortal. A través de un informe técnico, como corresponde, ¿no? Un informe, una pericia técnica de arquitectos que recomiendan hacer esa reforma, y bueno, y así se hace. Esto además está enmarcado en un plan de reforma que dice Robert Silva involucra 2.800 millones de pesos hoy en reformas edilicias, reparaciones de distintos liceos que están incluso determinados, creo que el Liceo 9, hay varios liceos que Robert Sí. Silva menciona con claridad. Pero salgamos de esto, ¿no? Salgamos de esto. Vamos a las actitudes políticas, resonancias políticas, ese aspecto. Topolansky, ¿qué dice Topolansky? Esto siempre pasó, yo cuando iba al IVA siempre pasó igual, el IVA siempre fue un desastre, siempre estaba todo mal. Yo cuando escucho eso digo, ¿pero qué es lo que quiere decir? ¿Cómo me traducís esto? Ahora, si el IVA siempre estaba todo mal, el IABA, digo, el IABA todo mal y es un desastre, el IABA, ¿qué hicieron durante 15 años de gobierno? Si sabían que era un desastre, ¿por qué no lo arreglaron? ¿No? Lo primero que surge como pregunta, bueno, Topolansky, si ustedes sabían que eso es un desastre de siempre, el IABA, ¿por qué no tomaron medidas durante 15 años consecutivos de gobierno? Y lo arreglaron, por ejemplo. Se me ocurre preguntar eso, ¿no? Mm. Sí, a ver, es cierto, hubo un deterioro fantástico en los 15 años que gobernó el Frente Amplio en la educación del país, retrocedimos varios casilleros, pese a tener todo para poder instrumentar cambios, pese a tener un muy buen presupuesto, pese al crecimiento económico, pese a que el Frente tenía las mayorías absolutas para hacer los cambios que estimara oportunos. Bueno, estuvimos 15 años paralizados y en educación paralizarse es retroceder. Y bueno, y tuvo que venir este gobierno a asumir el compromiso de cambiar la educación. Y en eso estamos. Y por eso las resistencias, Rubén, esa es la madre del borrego. Aquí se está haciendo lo que se dilató durante 15 años, que es cambiar la educación, afrontando los cambios, asumiendo los desafíos del porvenir. Y obviamente hay sectores que resisten cualquier cambio en educación porque son los defensores del statu quo, ¿no? Claro, Este, claro. entonces, les molesta. Pero bueno, a ver, esto no va a detener el proceso de cambio porque hay una decisión política de las autoridades de avanzar
en ese sentido, con resultados que ya se están viendo, ¿no? Hemos visto cómo hace muy pocas semanas se dio cuenta de que ha aumentado la cantidad de jóvenes que terminan el liceo, ¿no? Así mejoró Teníamos en el 2000, sí. pasamos del 43,3 al 50,9, y bueno, esto es producto de las políticas que se han instrumentado, de los acompañamientos que se le han dado a esos jóvenes con dificultades para que no abandonen, de haber ido a buscar a más de 2.000 muchachos que les quedaban algunas materias para terminar el liceo, en fin, de un conjunto de estrategias, de muchas tutorías que se han instrumentado, de muchos talleres para acompañar a los estudiantes, que no se frustren y que puedan culminar el ciclo obligatorio. Los centros María Espínola, ¿no? Te iba a Otro. preguntar eso, ¿cómo está ese modelo? ¿Han crecido el modelo ese de estilo María Bueno, Espínola? vamos a llegar a 60 centros María Espínola al culminar este gobierno. Por supuesto que necesitamos otro periodo de gobierno para seguir avanzando, pero ya son muy buenos los resultados que están exhibiendo, ¿no? Hay mayor retención de los estudiantes, o sea, hay menos abandono. ¿Quedan más Hay, cautivos del sistema educativo los estudiantes? Entonces, que por se supuesto, retienen. ¿En un cuánto me dijiste el porcentaje? ¿Está bueno repetirlo esto? ¿Cómo no, estaba no. antes? Sí. Nosotros estábamos en el 2019 a nivel general con un egreso de secundaria del orden del 43% Ahí está. de los jóvenes, ¿no? Bajísimo. Sí. Que sí, que es un número bajísimo en comparación con la media de Ba- América Latina, que es el 65%. Claro, además pensar lo que queda, ¿no? O sea, los que no egresan, ¿en qué queda? Esa sociedad se va haciendo un Por colchón eso, sí, sí, generacional. sí, sí. Sí, sí, bueno, y Ah, crecimos al 50,9, o sea, crecimos 7 puntos claro, en estos años, que es un crecimiento importante para lo que es el ritmo de claro. crecimiento que Cuando, venía cuando, teniendo Uruguay. cuando periodizas un ritmo de crecimiento es un número importante, ¿no? Porque si eso se mantuviera más o menos año a año, con un más menos, al cabo de pronto de 5 años estás hablando de un guarismo importante. Y bueno, y los centros María Espínola también están exhibiendo buenos resultados. Recordemos, los centros María Espínola son liceo y UTU de tiempo completo en Mm, zonas de contexto crítico, justamente para atender a los estudiantes más vulnerables, claro, ¿no? Dándoles una educación de tiempo completo, están ocho seguro. horas dentro del centro educativo, tienen Alimentación, 3 comidas, claro, tienen talleres, tienen actividades extracurriculares, se involucra a la familia en la gestión del centro. O sea, esta es la propuesta que nosotros sí, planteamos en la campaña electoral y bien. que tomamos de la sociedad civil, por ejemplo, del Liceo Impulso en Casaballe, Mm, u otras experiencias similares que demostraron ser muy exitosas. Los sí, centros María Pínola también están dando resultados y le están dando oportunidades a los que menos oportunidades tienen, porque una de claro, las carencias, una de las mayores injusticias de nuestro sistema educativo es la fenomenal inequidad. Vos fijate que bu- el quintil, el quintil 1, o sea, el de menores ingresos, mm, tenía una tasa de egreso de secundaria del 18%, claro, a diferencia del quintil 5 que tenía el 80%. claro. Del 18 al 80, esa brecha Uf, es enormemente desigual e injusta, bueno, sí, y es la que se pretende quebrar justamente con los María Espínola, claro, que van destinados al quintil 1 y al quintil claro. 2. Claro, 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 claro. Sí, 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 quebrar esa distancia muy grande, ¿no? Esa distancia genera una ruptura social, además del tejido social muy peligrosa, muy peligrosa. Claro, esos números licúan en un porcentaje que era el 43% de egresado, de que egresaban de secundaria, que ahora subió, pero cuando desglosás, decís, está complicado hacia los quintiles más bajos, ¿no? Es muy, Totalmente. y eso es un caldo de cultivo de una problemática social por donde lo mires, ¿no? El hábito al delito, consumo de La droga, porque informalidad, la el delito, la informalidad, el trabajo droga, negro, el claro, ocio. Eh, todo, todos los es males van que a estar ahí. Es que la reforma de la educación, Rubén, es para los más necesitados, es para los más pobres. Y No sí, nos preocupa tanto el nivel educativo de los jóvenes de la costa, de Montevideo, de Positos, de Carrasco, de Punta Gorda, porque son buenos esos niveles. La reforma educativa es justamente para esos sectores más vulnerables que además tienen a la de la clase educación. media baja hacia abajo, ¿no?
de la clase media baja Exacto. hacia abajo. Exacto, en donde la educación, porque muchas veces las familias no están presentes, Claro. porque muchas veces los padres no tienen el nivel educativo y cultural para formar a sus hijos. Bueno, es la educación el gran instrumento para el ascenso social y para el progreso en la vida, ¿no? Eh, Felipe, y han pensado ustedes, el tema bilingüe, ¿se ha pensado de que se haga obligatoria la educación bilingüe, por ejemplo, con el inglés, como pasa en otros países? Bueno, ya se está instrumentando eso, por ejemplo, en el nuevo programa de formación docente, ¿no? Se establece la obligatoriedad de una segunda lengua, o sea que nuestros docentes van a tener que tener formación en una segunda lengua y también se está trabajando en educación primaria, en estos centros María Espínola, Ajá, se está procurando avanzar. Hay una enorme dificultad que es la carencia de docentes, claro, fundamentalmente de idiomas. claro. Eh, Hay pero, que pero, formar es, primero docentes bilingües. Claro, claro. pero es una apuesta Sí. muy importante. En el mundo de hoy no está Eh, en debate, no está en discusión no, que saber inglés es fundamental para poder desarrollarse de la mejor forma, en ¿no? los países desarrollados centrales no está en discusión, ¿no? Está en la tapa del libro, es la educación bilingüe e incluso trilingüe, muchos ya van hacia los tres idiomas. Hablamos de países europeos, ¿no? Países centrales. Bueno, ahí hay una experiencia, yo no sé si eso también fue recogido, aquella experiencia que fue a investigar, lamentablemente ya fallecido, el doctor Jorge Larrañaga, que ha ido a Finlandia, a Dinamarca, países nórdicos, que pueden ser parangonables en muchos aspectos y traer ejemplos, no para aplicarlos directamente, sino para adaptarlos al Uruguay. Seguramente se habrá tomado cuenta de eso también. Una persona muy, muy metida en ese tema, ¿no? Larrañaga, recuerdo también. Sí, siempre preocupado por los temas educativos y en los gobiernos anteriores yo recuerdo célebres interpelaciones de la Rañaga a los ministros de Educación, las autoridades de la ANEP. Claro. De la Rañaga fue el que propuso el pacto por la educación El en el plan Pro gobierno de Mejora, Mujica, ¿cómo era? Con Mujica, ¿no? Claro. que no se cumplió, No, pero bueno, por lo menos tuvo la intención de poner el tema educativo en el centro del debate, ¿no? pobre Larrañaga, lo recuerdo con su carpeta yendo con Operti, el hijo del ex canciller, y no me acuerdo quién otro experto, que iban a la torre ejecutiva 2, 3 meses seguidos fueron para ver si se lograba eso, que tenía que ver con aquella falsa promesa mujiquista de educación, educación, educación y más educación. Y no, y al final fue parloteo, parloteo, parloteo y más parloteo. Y vamos a emplear esta palabra que creo que a muchos uruguayos les gusta. Y fundidera, fundidera, fundidera. Se fundió ANCAP, se fundió, bueno, agarraron plata para el fondo, que no sabemos esa plata de dónde la sacó, fuera de presupuesto, la tiró para las empresas compañeras. Fue, los gobiernos frente a amplio se podría decir que fueron el popismo o el status quo del sistémico gobierno de corrupción, ¿no? Es una cosa impresionante. Y hoy por hoy hay una andanada de auditorías que a su vez están en el freezer congelador de las fiscalías ideológicas que han dejado todo quietito ahí. Porque mirá que hay, ¿eh? Mirá que hay, hace, ¿m? ¿Te acordás de las empresas formaban sus propios directores de hospital en el interior, sacándole recursos a la administración pública, a los recursos públicos, y ellos brindándoles servicios? O sea, un delito total, ¿no? Concurrencia de interés público y privado. Bueno, en aquel periodo de Susana Muñiz, ¿te acordás? Este, Impresionante, ¿no? O sea, lo sistémico de la corrupción frente a amplista. Bueno, Gas Sayago, hay que recordar todas esas cosas. Porque ahora esta gente habla de que este gobierno no tiene rumbo, de que yo veo pintadas en la calle, viste, con, por supuesto, identificatoria del Frente Amplio, donde dicen, vergüenza nacional, este gobierno de corrupción es la vergüenza nacional, váyanse ya. Es increíble, ¿no? Toda esta gente que hace pintadas así, que no se acuerdan de todo esto que yo acabo de mencionar así, sin mucho esfuerzo de memoria. Pero impresionante, Felipe. Muchísimas gracias por esta nota. Me quedé también pensando en Orsi, yo fui a colegio privado, pero después hice liceo público. O sea que yo de liceos privados no puedo hablar. ¿Vos fuiste al liceo público o liceo privado? Yo fui al liceo público, fui al liceo Liceos número privados no uno de podés Perú, hablar, no podés hablar. y Yo, fui al por de la. ejemplo, de legislación no puedo hablar porque yo no soy diputado, no soy senador. Vos de periodismo, de periodista no puedes hablar. Cuando hables con tu familia no puedes hablar. El Qué razonamiento de pobreza, Orsi, ¿no? qué Qué pobreza. pobreza.
qué pobreza argumental, ¿no? A ver, si ¿Y a va a ti ser el Orsi futuro tuviese... presidente del Uruguay, Orsi? Llamando Orsi. Yo tendré que aprontar mis valijas y eso, y tendré posibilidad ya a mi edad de. Porque va a ser bravo en Uruguay con esa gente, ¿eh? Va a ser bravísimo. Bueno, si con esa pobreza argumental pretende encarar la campaña electoral, bienvenido Yamandú, ¿no? Te queremos, porque realmente, ¿no? Son argumentos ad hominem, ¿no? Sí, No se atacan las ideas, no se cuestionan las propuestas, se ataca a la persona, ¿no? Entonces, como la calle Pou no fue un liceo público, no puede hablar, aunque es el presidente de la República, del estado de los liceos públicos. claro. Lamentable, Lamentable. lamentable. No tiene ningún asidero en ningún resquicio de la razón. Gracias, Felipe, por esta nota, ¿eh? Muy buena jornada hoy y te espero el martes que viene, por supuesto. Un placer, Rubén. Saludo para ti, toda la audiencia, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Así será. El diputado, el doctor Felipe Esquipani, conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los martes. Vamos a una pausa, Jorge, y venimos ahí con una serie de temas para compartir con ustedes que tienen que ver también con la educación y con algún otro temita vinculado.